Ahora sí, arrancamos en este nuevo paradigma hasta la 1 de la madrugada. Acordate siempre de lunes a viernes a partir de las 23 horas aquí en la Fisherton CNN. Damián, mi operador. Mi nombre es Claudio Fandiño. Todo esto es un nuevo paradigma que, bueno, en este primer segmento te ofrece la presencia de dos personas que representan lo que es Gnosis. Gnosis acá en Rosario. No es gnosis, es gnosis. Esa es la verdadera... como nociología, ¿no? Que es una palabra griega. Pedro y Santiago y Pedro. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Claudio. Gracias por la cálida bienvenida, por la presentación tan linda, tan importante. Y bueno, en nombre de AGACAC te damos las gracias. Y bueno, hoy somos dos para poder charlar un rato con vos o todos aquellos que por ahí, por la línea telefónica quieran hacer alguna pregunta, ¿no? Lo pueden hacer tranquilamente. Y que lo pueden hacer tranquilamente mientras estemos acá. O por ahí, como después al último vamos a dejar nuestros números telefónicos como para que se puedan también comunicar fuera del programa. Ahí está. Santiago, buenas noches. Buenas noches. Es la verdad que la primera vez que estoy y bueno, agradecido por estar acá en tu programa. Y nos sentimos muy cómodos, nos hiciste sentir muy cómodos, que eso es importante, y tenés una calidad de persona que realmente a uno lo envuelve acá adentro. Bueno, esperemos no envolverte tanto porque no va a arrancar la base que subir el acondicionado. Chicos, cuéntenme, a ver, Gnosis, yo quiero primero hagan un repaso de lo que significa Gnosis, porque este programa también lo vamos a subir a YouTube. Claro. Siempre hay gente que escucha y quiere interiorizarse un poquito más. Y después vamos a dejar al final para hablar de el encuentro, las charlas libres y gratuitas que vienen el día 22, acá nomás, el lunes. Sí. 20 horas, 23:30, ¿no? ¿Por ahí? 20:30. 20:30. Sí. 20:30 horas es una charla libre y gratuita que se va a enfrentar una serie de temas que después yo quiero que lo expliquen brevemente, ¿no? Para que la gente pueda ir y pueda profundizarlo. Pero cuéntame lo que es Gnosis. A ver. Bueno, vos sabés que, bueno, el otro programa estuvimos hablando más o menos, ¿no? Que era ingresar a la Gnosis, que era poder entrar a esta asociación. Y bueno, seguramente vos ya lo has leído, te pasamos un boletín como para que fueras explayándote en estos temas. Y hablamos que Gnosis, está asentada, podríamos decir, la institución en lo que nosotros llamamos los 4 pilares fundamentales, ¿no? Que es la ciencia, el arte, la filosofía, la mística o religión. Cuando hablamos de ciencia, tenemos que hablar de no la ciencia de esta tercera dimensión, sino que, como decíamos, Gnosis, conocimiento universal, la verdad que tanto lo hablamos el programa pasado. Bueno, ese conocimiento universal está científicamente comprobado, ¿no? No en laboratorios que todos conocemos, ¿no? Los tradicionales de la ciencia actual, sino en los laboratorios de los cuerpos físicos, ¿no? Donde realmente se puede corroborar, ¿no? Ciertos temas como, por ejemplo, salidas en astrales, clarividencia, clariaudiencia, polividencia, ¿no? Que con arduos trabajos no es sencillo, ¿no? Ir recuperando parte de las virtudes que alguna vez la hemos tenido, quién sabe en qué raza, ¿no? Podemos hablar de los lemures hacia atrás, como la hiperbórea o la polar, donde tenían cerca de 12 virtudes despiertas, ¿no? No como ahora, que nosotros tenemos solamente 5, que son las físicas, como el tacto, el oído, la vista, ¿no? Y a veces la tenemos, ¿no? En el caso, uno por ahí tiene que usar anteojos, ya la vista está restringida, hay muchos tienen problemas de oído, ¿no? No todos la tenemos completa a esos 5 sentidos. Entonces estamos hablando de una ciencia que está más allá de la comprensión por ahí de nuestra mente terrena. Estamos hablando de una ciencia donde nosotros podemos comprobar a través de ciertos ejercicios, como las mantralizaciones, la meditación, los trabajos o ejercicios rúnicos, ¿no? El trabajo con ciertas energías. O sea, y cuando hablo de energía estamos hablando de una energía espiritual, de nuestro Padre interno, de nuestro propio ser, de nuestro espíritu, ¿no? Que nosotros a través de esta ciencia podemos lograr inclusive hasta conectarnos con él
y bueno, y tener todas estas clases de vivencia y comprobar, como decíamos en el programa anterior, lo que es la ley universal. La podemos llegar a palpar y a comprender, e inclusive podemos llegar a estar con esas leyes, ¿no? Poderlas cumplir, que hoy es tan difícil cumplir todas esas leyes, ¿no? Eso es lo que atañe más o menos a la ciencia. No negamos la ciencia actual, ¿no? Que bueno, dentro por ejemplo de la medicina salva tantas vidas. Sabemos que el tema de medicamentos también, cuando uno llega a un momento en que bueno, el cuerpo no resiste ninguna medicina alternativa, tenemos que ir por ejemplo a ciertos medicamentos. Un antibiótico. Claro, un antibiótico como para cortar todo ese proceso. Eso es indiscutible. Lo que nosotros hablamos, o tratar de integrarnos a esa ciencia que es de la naturaleza, de la misma creación, y que en realidad nunca nos tendríamos que haber apartado, pero por razones diversas, bueno, la humanidad se encuentra hoy en una ciencia donde, como no tiene su religión, no tiene mística, no tiene el esoterismo que tiene que tener, bueno, tiene un límite. Si bien sabemos que, bueno, se ha salido fuera del planeta, se está estudiando la Luna, se está estudiando Marte, pero sigue encapsulada en una tercera dimensión, porque en realidad hoy la ciencia actual no puede salir de su propio ámbito, o sea, de los planetas que nosotros conocemos. Y sin embargo, si nosotros nos vamos a lo que hablan los grandes maestros, ¿no es cierto?, maestros espirituales, maestros reales, ¿no? Podemos saber que a través de ellos, sus viajes astrales, moverse en distintas dimensiones, dan, podríamos decir, o relatan cosas que la ciencia actual no está en condiciones por más aparato que tengan, ¿no? ¿Dónde pondrían a la física cuántica ustedes, por ejemplo? ¿En la ciencia convencional o en una especie de ciencia bisagra, ¿no? Que está en el medio justo entre la newtoniana y que se abre paso a la mística? ¿Cómo lo ven ustedes? Bien, con respecto a la física cuántica, sí, nosotros vemos la parte del átomo desde otro punto de vista. Nosotros vemos que el átomo está compuesto por 3 energías. Está una parte, un electrón, un positivo, un neutro y un protón. Y esas 3 energías son creadoras de toda la vida, que tienen que ver con la naturaleza también, como decía Pedro anteriormente, que nos hemos ido alejando de esa ciencia, de esa relación con la madre naturaleza, con todo lo natural. Entonces, bueno, al ir alejándose, la ciencia se fue alejando de lo que es Dios, o por así llamarlo, o de ese absoluto. Entonces sucede que esa ciencia se desequilibra. Como vemos el planeta que ahora se está desequilibrando por las energías, por la tala indiscriminada, por un montón de productos químicos. Y bueno, y ese es el desequilibrio entre lo científico, alejarse de esa naturaleza, de ese Dios, de esa parte mística. Porque hablaba uno de los puntos, que es ciencia, arte, filosofía y mística, dijo Pedro que tiene que ver con la religión, con el religare. Y la palabra religare viene de ligar, unir, volver a unir. Es lo que hemos perdido. Todo lo que el ser humano, porque ahora al perder todas esas condiciones, ya no somos tal ser humanos. Tenemos que volvernos a reencontrar con ese ser. Como decía Einstein, hablando de la relatividad, él hablaba de un ser o de un Dios personal. Entonces ese Dios personal vendría a ser como nuestro Padre, como nuestro Dios. Y que uno tiene que volver a religarse con esas energías, con ese Padre, con esa parte espiritual que hemos perdido y nos hemos volcado a todo lo que es el mundo material. O sea, hemos perdido el desequilibrio entre lo material y lo espiritual.
Entonces, lo que propone Ajiacac, Gnosis, es el equilibrio, volver a equilibrar esas energías entre lo físico y lo espiritual. Cuando uno se pasa, ese sería el filo, el sendero, el filo de la navaja o el sendero del medio. Cuando uno se va para un costado, se inclina demasiado, se cae, y si se va para el otro, se cae. Entonces, nosotros proponemos eso para buscar ese camino de equilibrio en el ser humano y volverse ser humano. Está bueno. Esta pregunta de la física cuántica tenía que ver porque la mayoría de los generadores de esta idea nueva de la física cuántica se volcaron o al budismo o al taoísmo, incluso tienen grabado en sus paredes, en sus cuadros, se han dedicado a estudiar mucho la filosofía oriental y vieron que lo que decían ellos no había nada nuevo, lo decían desde el punto de vista científico, pero ya las grandes tradiciones espirituales lo venían diciendo. El caso de Pauli, que es uno de los físicos más importantes de física cuántica, él descubre esto a través de su hijo. Cuando él va a dar una charla, el hijo ya era budista. Él dice, papi, uno no está diciendo nada nuevo, esto lo dice el budismo. ¿Cómo lo dice el budismo? Empezó a leer y se dio cuenta que lo que estaban descubriendo desde la misma física, que salía de esa presión del siglo XIX, newtoniana, determinista y todo lo demás, empezaba a encontrar puntos afines y veía que el universo tenía una interrelación de energía que coincidía con los grandes tratados espirituales, ¿no? Claro, vos fíjate, por ejemplo, hay planos estelares donde de hace miles de años atrás, y ¿cómo puede ser? La ciencia actual todavía no ha podido detectar todo lo que dicen esos planos interestelares, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacían ellos para tener ese conocimiento? A pesar de que históricamente parece que fuera una raza muy atrasada, y no es así realmente, ¿no? Como decía Santiago, ellos conocían todos estos sistemas, ellos conocían lo que era el universo, sabían cómo era su creación, sabían el porqué de las cosas, ¿no? Y ahí está una de los pilares en que nosotros estábamos hablando, en lo que se sustenta la gnosis, ¿no? Que es la filosofía, que podemos charlar bastante con vos de ese tema, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de algo esotérico. Seguro. Porque a veces en las primeras cámaras nosotros preguntamos, ¿no? Los que están haciendo el curso, ¿y vos quién sos? ¿No? Y bueno, salen respuestas a veces insólitas, ¿no? Porque en realidad, si nosotros no entramos en un estudio profundo y no nos conocemos a nosotros mismos, es muy difícil que contestemos algo real de quién soy. Podemos decir, soy Juan, soy García, soy Pérez, pero no en la profundidad, en lo esotérico, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué tenemos cuerpo físico? ¿Por qué tenemos que desencarnar o dejar el cuerpo? ¿Hacia dónde vamos después? ¿Qué pasa después de la muerte? O sea, la muerte física. Son las preguntas básicas, ¿no? De toda la humanidad. Entonces, en esta parte de filosofía esotérica que nosotros dictamos dentro del curso de primeras cámaras, bueno, de a poquito la persona se va encontrando, ¿no? Y lo que siempre le decimos, lo que estamos preguntando ahora, las respuestas que ustedes dan, anótenla, porque dentro de 3 meses, cuando se está terminando el curso, las respuestas son distintas, ¿no? Ya sabemos o empezamos a conocernos y ya sabemos quiénes somos, ¿no? De dónde venimos, por qué estamos acá, y entramos a realmente a conocernos para hacer un trabajo realmente espiritual en nosotros, claro, ¿no? Claro. Y lo que decía también Santiago de esa mística, de esa religión, una religión propia, no le demos nombre, ¿no? Porque si nosotros le ponemos tal nombre, nos estamos identificando con un grupo, con una masa. Y lo que nosotros decimos dentro de la gnosis es que tenemos que ser individualistas. O sea, nuestra propia religión. ¿Cómo estamos entendiendo? Hoy entramos al curso y no sabíamos responder realmente quiénes somos. Decimos nuestro nombre o en lo que somos físicamente, ¿no? Pero esa religión, ese volver a unir, ¿no? A lo que realmente somos, nos empiezan a dar también esas explicaciones, ¿no? Y nos encontramos a que somos individuales y que tenemos que hacer un trabajo individual, porque el trabajo que tengo que hacer para mí, yo no te lo puedo hacer a vos.
Seguro. Si bien te podemos marcar camino o pautas para que te sea mucho más fácil, que es lo que tiene que ser, ¿no? Pero el trabajo es individual, ¿no? Pedro o Santiago, digamos, la gente que está escuchando de otro lado y también se hace estas preguntas, porque si estamos escuchando este tipo de programa, evidentemente las preguntas son las mismas, por ahí hay distintas respuestas. ¿Quiénes somos? ¿Dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué pasa después que nos morimos? ¿Reencarnamos? ¿No reencarnamos? ¿Qué es el karma? ¿Qué es el dharma? Montones de conceptos que por ahí están sobrevolando, que la gente lo va incorporando, pero necesita por ahí sistematizarlo, es decir, poder ordenarlo, ¿no? ¿Puede encontrarlo no siguiendo ustedes, por ejemplo, respuestas frente a esto, encontrar un ordenamiento de esto, encontrar respuestas a estas preguntas que por ahí le van a ayudar a ustedes a pensar mucho más, pero en forma ordenada, a eso me refiero. Por ahí vos encontrar en forma desordenada, ¿no? Pero los veo a ustedes, por lo poco que lo conozco, que me parece que son muy ordenaditos en cuanto a la temática, en cuanto a desarrollar todo un tema, en cuanto a que no son anárquicos, digamos, sino que siguen un orden. Siguen un orden para que uno pueda aprender mucho más. ¿Se puede encontrar la gente así o una apreciación falsa mía? Sí, ya que nosotros tenemos un curso que luego de esta conferencia que se da, se abren cursos que son, aclararlo, totalmente gratuitos, no se cobra más que un simple apuntecito. Sí. Y el ordenamiento viene a ser que cada conferencia tiene su orden, ¿ve? Entonces se va dando primera que es gnosis, segundo el yo psicológico, el despertar de la conciencia, y así sucesivamente son 23 conferencias. Eso va dando un orden interno. Principalmente nosotros trabajamos sobre ese orden interno. Uno tiene que ser primero ordenado en su interior, en sus cosas internas, en la parte espiritual, y luego ser interno, ser ordenado exteriormente. Nosotros proponemos eso mediante lo que, si hay algo que aquí en Ajiacá, que en Gnosis, porque Gnosis viene del griego, ¿sí? Y también tiene su simbología. Eso, en Gnosis tenemos mucha simbología, porque si uno da vuelta a la palabra Gnosis, significa signos. Sí, es cierto. Entonces, ahí vamos a encontrar, y cada palabra tiene su significado. Cada letra de Gnosis, que si la gente que se acerque va a poder visualizar todas esas diferencias y toda esa simbología que uno va descubriendo, que viene más allá de los ojos físicos. Uno ya tiene que empezar a experimentar y a ver con otros ojos. Uno empieza a ver desde el punto de la conciencia. Precisamente ahí creo que es la tercera conferencia, la número 3, que es el despertar de la conciencia. Entonces, eso, cuando uno empieza a estas conferencias, empieza como a ver la vida desde otro cristal, con otro color, con otro cristal. Y eso nos va dando también una apertura mental y de conciencia. Y también nos va dando un ordenamiento. Ese ordenamiento se da con trabajos, porque si hay algo que sobra, son las prácticas. Tenemos muchas prácticas para cada cosa, que se van dando paulatinamente a medida que uno va haciendo los cursos. Que revuelvo a repetir que son totalmente gratuitos. Está bueno eso, dos cosas. Una, que sea enteramente gratuito, porque hace que ninguna gente se siente imposibilitada a asistir a ello y aprender. Y segundo, a ese ordenamiento, justamente, que vos aclaraste bien, Santiago, a eso me refería. Digamos, mucha gente está buscando ordenar todo esto, ¿no? Lo que va captando en forma sistemática. Y esto es bueno. Por ahí después cada uno va a volar como pueda volar, de acuerdo a su conciencia, le va a agregar, le va a quitar, ya es un problema personal de cada uno. Pero sí tener un orden, para que uno pueda discutir desde algún lugar. Claro. Esto es fundamental, ¿no? Yo los invito a escuchar un tema musical y después nos vamos a meter en lo que va a ser el taller del 22. Bueno, el curso, las charlas, no es taller, un encuentro muy interesante. Una conferencia. Los felicito por el laburo que están haciendo los dos. Que toda la gente no, sino, pero
en nombre de ustedes, a toda la demás gente. Bueno, muchas gracias. Vamos a un tema musical y volvemos enseguida, dale.